Bueno, empecemos con lo de Éxodo. Voy a ir corriendo un poquito porque espero que lleguemos hasta el discurso de Spurgeon, pues creo que será de alivio a muchos de nosotros. La pregunta 1 de Éxodo dice: ¿cuándo sucedió el verso 16, el capítulo 16, verso 3? Entonces, ¿en qué momento? Y dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Escuchen esto. Esto sucedió cuando Dios estaba probando a su pueblo en el desierto. Al ser liberados de la tierra de Egipto, después de ser esclavos, Dios quiere hacer a su pueblo una nación de sacerdotes, de personas que reflejen su plan para la humanidad. Para eso Dios iba a probarlos. No simplemente les iba a sacar al mundo y que ellos hicieran lo que quisieran. Iban a tener que pasar pruebas. Y mientras están siendo probados, imagínense lo que ellos dicen: como esclavos nos saciábamos de pan. Teníamos lo que necesitábamos. Y de ahí nos ha sacado. Una pregunta. Y por favor díganme ustedes: ¿cuándo han visto que un esclavo se sacia de pan? ¿Cuándo han visto que un esclavo egipcio dice: ay, me encanta ser esclavo? Recordemos lo que leímos cuando Moisés vivía en Egipto. A él le dolía ver a su familia israelita ser azotados, tener horarios insufribles bajo el sol de Egipto. Y ellos dicen: ¿cómo extrañamos ser esclavos? Me parece muy similar a aquellos que extrañan su vieja vida antes de venir a Cristo. Aquellos que dicen: extraño a este amigo, extraño ir al bar. ¿Qué extrañas? ¿La miseria? ¿Qué extrañas? ¿La hipocresía? No, ¿sabes lo que realmente extrañas? Es el pecado. No hay ningún tipo de plenitud fuera de Dios, pero lo que sí hay es pecado. Y este cuerpo que nosotros tenemos siempre se va a inclinar por el pecado. Así que digamos las cosas como son. Los israelitas extrañaban el pecado. Punto. La pregunta número 2. Dice, probarles, es que en el verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Yo les acabo de decir, Dios tenía que probar al pueblo de Israel. Tenía que someterlos a ciertas actividades donde ellos iban a mostrar de qué estaban hechos. Si he de dar un concepto para el significado de palabra prueba, es revelar la verdadera sustancia o el verdadero material de lo que algo está hecho. La prueba. Apliquemos eso para la vida espiritual. Revelar nuestro corazón. ¿Qué hace la prueba? Revela lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón es bueno o es malo. No tenemos por qué pasar bien la prueba. La prueba sirve para revelar, en ningún momento para condenar. El pueblo estaba revelando que lo que ellos querían era regresar a Egipto. Y ese era el momento para tratarlo, para que ellos vieran su pecado y desearan cambiar. Pero ¿cómo responden ellos? Pregunta 3. ¿Más murmuración? Así es como responden ellos, murmurando en contra de Moisés.
Hermano, si usted está luchando por seguir a Cristo, o usted está luchando por convertirse o por servir a otros, y las personas murmuran contra usted, alégrese, porque la murmuración solo viene como el resultado de un ministerio efectivo trabajando. Tienen de qué hablar, pero si usted no hace nada, puede estar por seguro que nadie va a hablar de usted. Es más, yo lo animo. Si usted está harto de que la gente murmure de usted, ya no haga nada. Siéntese en una silla y no se mueva. No van a hablar de usted. Por lo tanto, no desfallezcan si la gente habla de usted. Solo significa que Dios le está usando. La pregunta 4 dice, ¿obediencia es igual a fe? Por lo que dice el verso 20. El verso 20 dice esto, capítulo 16. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios les había dicho, no pueden guardar nada de lo que caiga hoy, ni maná ni codornices. Porque eso es no confiar en Dios, no confiar que Dios va a proveer para mañana y yo querer guardar. Si yo confío en la provisión de Dios, no voy a guardar absolutamente nada. La falta de obediencia mostró la falta de fe. Ahora, déjenme decirlo de esta forma. No hay mejor evidencia de nuestra fe que la obediencia. No hay mejor evidencia de nuestra fe que la obediencia. Mientras leemos la Biblia, Dios va moldeando nuestros corazones para guiarnos en algún sentido o en algún otro. Este día sucedió algo insólito en mi vida, pero leí la palabra y sentí que algo era lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. Y era el momento de obedecer. Pero ¿saben qué hice? Desobedecí. Porque creí que lo que yo deseaba hacer tenía más valor que lo que Dios deseaba hacer. Lastimosamente, cada paso de desobediencia no es un simple error, es la evidencia de que no tenemos fe en Dios. Así que si usted y yo estamos cayendo deliberadamente en pecado, no diga que es por que le tentaron o porque es débil. Diga la verdad. Diga que es por falta de fe. Diga porque no cree en su corazón que Dios, que Jesús es capaz de ser suficiente en su vida. Pues la mejor evidencia de la fe es la obediencia. Las murmuraciones eran en contra de Moisés o en contra de Dios. La pregunta 5. Verso 17, capítulo 17, verso 2, dice esto. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, escúchenme. Ellos se quejaban con Moisés del plan de Dios. No se quejaban de Moisés, se quejaban con Moisés del plan de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios estaba trayendo por medio de las pruebas. Dios no simplemente los había dejado en el desierto para que tuvieran sed. Dios estaba probando a su pueblo. Ahora,
Ya estoy llegando a la última parte de hablar sobre la prueba que produce el desierto en la vida de los israelitas. Ahora, tengo que explicarles por qué Dios tenía que probarlos. Ya les dije cuál era la meta, que fueran una nación de sacerdotes. Ahora tengo que explicarles algo. El tiempo en el desierto era de prueba y purificación. El tiempo en el desierto era para que Dios sacara a Egipto del corazón de los israelitas. Dios ya había sacado a los israelitas del corazón de Egipto. Dios ya había sacado a los israelitas como pueblo de Egipto. Ya no estaban ahí, pero ahora Egipto seguía estando en sus corazones. Entonces, Dios los toma en este tiempo, en el desierto, porque los va a limpiar. Les va a decir, yo soy su proveedor, yo peleo sus batallas, yo soy su ración, yo soy su porción, yo soy su Dios. Y eso lo iban a aprender en el desierto. Muchas veces el desierto sirve para eso. Sirve como prueba para purificarnos. La pregunta 6 dice, si murmurar ante la necesidad es un error, ¿cuál es la actitud correcta ante la adversidad? Humillarnos delante de Dios. No hay mejor cosa que humillarnos delante de Dios ante la adversidad. ¿Por qué enviarles a la pelea? La pregunta 7. Es que en el capítulo 17 encontramos que Amalek viene a pelear en contra de Israel. Ahora, el pueblo de Amalek es especial porque son descendientes de Ismael. Entonces, por lo tanto, Dios está probando a su pueblo, mostrándoles, yo pelearé las guerras por ustedes, las batallas por ustedes. Imagínense esto, una nación esclava en el desierto. ¿Qué fortaleza podían tener? Por lo tanto, los amalecitas dicen, va a ser fácil. Ahora, Dios está a punto de mostrarle a Israel que Él era su Dios, pero también estaba probando al pueblo de Amalek. ¿Qué hicieron? Atacando a sus hermanos. Entonces Dios les dice a los amalecitas, por su deseo de asesinar a Israel, ustedes serán borrados de mis propósitos y de mis planes. Están supuestos a ser primos y acompañarse. Ustedes, amalecitas, estaban supuestos para ayudar a los israelitas en el desierto. Pero ¿saben qué hicieron ustedes, amalecitas? Arremetieron contra sus hermanos. ¿Qué tipo de nación hace eso? Que saliendo de la esclavitud, ustedes ahora los quieren hundir. Y por eso Dios castiga a los amalecitas. Pregunta 8. ¿Por qué se perdieron la esposa y los hijos de Moisés los milagros de Egipto? Por lo mismo que Jetro dice. Jetro está maravillado y enuncia esto. Y dice, verdaderamente tu Dios es real. Tu Dios hace maravillas y está contigo. Jetro era sacerdote. Yo pienso que era sacerdote de Dios, pero no sé. Yo no creo ahora. Porque Él dice verdaderamente tu Dios. Y después encontramos que la esposa y el hijo de Moisés no fueron con Él. Porque tampoco creían en Dios. ¿Saben qué dijo la esposa de Moisés a él cuando tocó circuncidar a su hijo? Me eres a mí un esposo de sangre. Entonces, de forma de reproche le dice, por tu culpa he tenido que ver a mi hijo sangrar. No por obediencia a Dios, no por fidelidad a Dios, no por fe en Dios, sino por tu culpa. Yo no pienso que ellos creyeran en Dios antes. Y yo pienso que esa es la razón. ¿Qué principio de administración nos enseña el consejo de Jetro?
la delegación. Si hay algo que tenemos que tomar como una verdad, hermanos, es que no somos pulpos. Solo tenemos 2 manos. No podemos hacer más allá de lo que nuestras 2 manos nos permiten. En el caso de Moisés, él estaba atendiendo cientos de casos diarios. Y yo creo que cuando Jetro le dio ese consejo, vio a Moisés cansado, sin tiempo para relajarse. Y por eso le dice: Moisés, vas a morir antes de llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y eso es porque no delegas. Los requisitos de los hombres que ayudarían a Moisés: virtuosos, temerosos, hombres honestos y que aborrezcan la avaricia. Este último punto es el que tenemos que guardar en nuestros corazones y en el que voy a hacer énfasis, todos, pero en el que yo voy a hacer énfasis hoy. Aborrecer la avaricia es odiar el pensamiento de que el dinero me va a hacer feliz. Escúchenme. Aborrecer la avaricia es odiar el pensamiento de que el dinero me va a hacer feliz. Es negarme a creer de que hay algún tipo de plenitud en el dinero, de que mis problemas se van a resolver con el dinero, de que mi situación se va a resolver con el dinero. Ellos necesitaban tener esto en cuenta porque iban a servir como jueces e iban a poder ser tentados a recibir algún tipo de soborno. Antes de que ellos se enfrenten a algún tipo de soborno, Jetro le dice a Moisés: paseate por las calles de Israel y pregúntate a aquellos que no ven al dinero como una salida, que no ven al dinero como su Dios, que no trabajan para hacer dinero, que no buscan su felicidad en el dinero. Pueden ser adinerados, no hay problema, no es pecado tener dinero. El pecado es amarlo. Entonces fíjate en esos hombres, Moisés. En esos hombres que ocupan el dinero como un recurso para servir a Dios o para servir a otros. No en un recurso para resolver sus problemas. Bueno, es tiempo de ir a el discurso. Antes de ir a las preguntas, quisiera hacer un breve resumen. Si queda tiempo, definitivamente voy a resolver las preguntas, hermanos. Si no, voy a quedarme solo con el breve resumen, porque Dios habló bastante a mi vida por medio de esto. Por favor, identifíquense si ustedes son miembros de la comunidad de los heraldos de la aurora, de los hijos de la luz. ¿Quiénes son esos miembros de la comunidad de los heraldos de la aurora o los hijos de la luz? Son todos aquellos que dedican su vida a servir a otros y a predicar el evangelio. No estoy diciendo de que sean pastores. Hay una hermana en la iglesia que tiene un grupo en su trabajo que desde hace tiempo les reúne para predicar e invita a personas para que prediquen en su trabajo, en su hora de almuerzo. Ella es una hija de luz, ella es un heraldo de la aurora, y no tiene por qué predicar, pero está llevando el evangelio a otros. Claro, si predica también lo es, pero hay muchos así, de que no necesariamente son predicadores, pero están llevando el evangelio a otros. Están texteando en este momento a su amigo diciéndole: conéctate, comparten este video y dicen a sus contactos: esto va a ser de bendición a su vida. Dicen a sus amigos: congregate conmigo, vení este sábado, este domingo. Ellos son heraldos de la aurora. Ellos son los hijos de luz. De ellos está hablando el pastor Spurgeon. Si ustedes se sienten identificados, gracias a Dios. Pero
A ellos, Spurgeon les quiere decir algo. Aún bajo la economía de la redención, es evidente que tenemos que pagar un tributo a la debilidad humana. Nosotros, como heraldos de la aurora, vivimos bajo la economía de la redención, sabiendo de que la economía funciona así. Jesús pagó por mí, yo soy libre. Punto. Ya, se acabó. Pero tenemos un tributo, tenemos un impuesto, y es que seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles, y como humanos estamos expuestos a sufrir, estamos supuestos a sufrir embestidas del enemigo, estamos supuestos a pasar por problemas, a sentirnos en hoyos y en lugares oscuros. Él dice, en tinieblas. Hermanos, aunque sean pastores, aunque sean hijos de luz, siguen siendo humanos y seguimos en este mundo. Vamos a enfrentar tribulación. Pero Spurgeon dice esto, escuchen. Si no hubiera sido por la rotura de un ala, quizás se habría perdido algunos en las nubes volando, incluyendo hasta las escogidas palomas de las que ahora llevan en el pico ramas de olivo e indican el camino que conduce el arca de la salvación. Escúchenme. Él de forma retórica está recordando que la paloma que Noé sacó del arca le mostró la salvación, que ya se había acabado el diluvio. Y Spurgeon dice, ustedes son como esas palomas, muchos de nosotros, que si hubiéramos tenido siempre nuestras dos alas bien, hubiéramos andado vagando por las nubes, nos hubiéramos perdido queriendo ir hacia el sol o hacia la luna, nos hubiéramos perdido en nuestro vuelo. Pero ¿saben qué? Es una bendición que nos quebramos un ala, o que algo le sucedió a una de nuestras alas, porque tuvimos que acudir a nuestro Creador. Y Él, al repararnos nuestra ala, nos dio una rama de olivo con la que anunciaríamos el camino hacia la salvación. Así que la tribulación puede servir para eso. Y después dice este párrafo que se los quiero leer. Porque aquellos que servimos a otros, aquellos padres que están orando por sus hijos para que no se pierdan, aquellas mujeres que están orando por su familia, aquellas abuelitas que siguen esperando que su familia llegue a la iglesia, pueden sentirse identificados con esto. Que la gente les diga, yo no sé por qué vos andás mal, por qué vos decís que sufrir, si ahí está bien. Escuchen esto. Toda clase de trabajo mental tiende a fatigar y a debilitar, porque el mucho estudio quita la fuerza de la carne. Y el nuestro es más que trabajo mental, es trabajo de corazón. Es la obra elaborada en lo más íntimo del alma. Cuán a menudo en las noches de los días consagrados al Señor nos sentimos como si la vida se hubiera completamente oscurecido para nosotros. Después de haber derramado nuestra alma sobre nuestras congregaciones, nos sentimos como vasijas de barro, vacías que un niño ha quebrado, porque tenemos ese dolor por nuestra congregación, estamos sufriendo porque desearíamos verles convertidos a nuestras familias, a nuestros amigos, y nos sentimos quebrantados por ello. Spurgeon dice, es normal que como ministros pasen eso. Pero escúchenme, dice Spurgeon,
no nos cumple ser muestras vivas de hombres en excelente estado de conservación. O sea, dice, no tenemos por qué lucir como hombres perfectos, sino como sacrificios vivos, destinados a ser consumidos. Nos cumple gastar y ser gastados, no meternos en un nicho y alimentar nuestra carne, sino exponernos a ser lastimados, exponernos a sufrimiento, exponernos a dificultades, para que la gente pueda identificarse con nosotros, para que nosotros podamos identificarnos con ellos. Esa es la razón por la que Dios no escogió ángeles, no hizo a hombres de mármol, sino que escogió a humanos imperfectos como ustedes y como yo, para que lleváramos una ramita de olivo, indicando el camino hacia el arca de la salvación. Hermanos, si ustedes están sufriendo por una dificultad, si algo les va a robar el sueño esta noche, sepan que eso nos hace humanos y nos hace idóneos para nuestro trabajo. Porque una vez nosotros recibamos consolación de nuestra dolencia, seremos capaces de consolar a otros en sus dolencias. Oremos.